Que el Señor le bendiga, hermanos y amigos. Este día vamos a iniciar el estudio de la carta de Santiago. Y lo vamos a hacer de una forma bastante sencilla, versículo a versículo. De manera que les invito a que abran su Biblia en la carta de Santiago, capítulo 1, del versículo 1 al 5. El capítulo 1, el versículo 1 de Santiago nos dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo, saludos. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Como dijimos, vamos a iniciar el estudio de esta carta que escribió Santiago. Podemos iniciar diciendo que en la Biblia se mencionan varios Santiagos, y además de eso existe otro problema adicional, y es que en la época de nuestro Señor Jesucristo, y en la época cuando estas cartas fueron escritas, el nombre Santiago se utilizaba intercambiándolo con el nombre Jacobo, que era la forma hebrea del nombre Santiago, que era ya la traducción, por así decirlo, al idioma que se hablaba en la época. El problema consiste en que en los evangelios y en varias de las cartas del Nuevo Testamento se menciona una gran cantidad de Jacobos o de Santiagos, de tal manera que es muy común y bien frecuente escuchar a muchos predicadores que cometen el error de achacar a cierto Jacobo lo que realmente hizo otro, o a tratar de confundirlos entre sí. Explicar quién era cada uno de los Jacobos quizás podría ser bastante extenso, y por esa razón resulta muy largo tener que ir explicando quién era cada uno de los Jacobos. Y realmente ese no es el objetivo del estudio que estamos iniciando de esta carta. Refiriéndonos al autor de esta carta, lo que se sabe es que este Santiago fue uno de los hermanos del Señor Jesús. Todos sabemos que el Señor Jesús tuvo varios hermanos varones y tuvo también varias hermanas. Entre los hermanos que Jesús tuvo había uno que era Santiago, que en los evangelios también se le llama Jacobo. Este Santiago, él no fue parte de los 12. Hay un Santiago que sí era uno de los apóstoles, pero este Santiago, quien escribió esta carta, que hoy vamos a comenzar a estudiar, él no fue parte de los 12. No fue parte de los 12 discípulos que Jesús llamó y que luego llegaron a ser sus 12 apóstoles. La razón para decir esto es que si recordamos cómo es que narra el Evangelio de Juan, durante su vida ministerial la familia del Señor Jesús, y entre ellos estaban sus hermanos, Juan es muy claro cuando dice que no creían en él. Es decir, este Santiago que ahora escribe esta carta era hermano del Señor Jesús, hermano menor por supuesto, pues Jesús fue el primogénito. Pero aunque Santiago conoció a su hermano mayor Jesús desde que nació, sin embargo él no creía en él. La Biblia nos dice que durante el ministerio de nuestro Señor, que duró un poco más de 3 años, lo que sus hermanos y entre ellos este Santiago pensaban era que su hermano mayor estaba loco. Y en una ocasión hasta llevaron a su madre María porque querían ir a traer al Señor Jesús para llevarlo de regreso a casa. Esto sucedió en la ocasión cuando Jesús estaba enseñando dentro de una casa y la casa estaba llena. Estaba tan llena que Santiago y sus hermanos y su madre María no pudieron entrar. Solamente lograron enviarle un mensaje al Señor hasta donde él se encontraba. Y le dijeron: tu madre y tus hermanos te buscan. Pero Jesús ya sabía que no lo buscaban porque tuvieran hambre y sed de justicia, o porque quisieran oír las palabras que todas las personas dentro de esa casa estaban escuchando. Porque Él era Dios
Y como Dios, Él conoce las intenciones más ocultas del corazón humano. Él sabía que venían a traerlo porque ellos pensaban que Él estaba loco. Y por eso fue la respuesta que Jesús dijo: ¿quién es mi madre, mis hermanos y mis hermanas? Y viendo a los que estaban alrededor de Él, les dijo: mi madre, mi hermano y mi hermana es aquel que oye la palabra de mi Padre y la pone por obra. Juan es muy claro cuando dice que ni sus hermanos creían en Él. Llegó el momento cuando Jesús fue crucificado, fue muerto. Aún ahí sus hermanos no creían en Él, ni Santiago. Pero cuando el apóstol Pablo le escribe su primera carta a los Corintios y habla sobre el tema de la resurrección de Jesús, él hace una lista de personas o grupo de personas a los cuales Jesús apareció, y entre las personas a las cuales Jesús se apareció resucitado, Pablo menciona una ocasión cuando se le apareció a este Santiago, es decir, al medio hermano del Señor Jesús. Se le apareció a él, y cuando Santiago ve a su hermano mayor Jesús resucitado, lleno de gloria, victorioso sobre la muerte, ¿cómo no habría de creer en él? Que él era el enviado de Dios. Es ahí donde se produce la conversión de Santiago. De ahí en adelante la Biblia realmente no habla mucho de Santiago, pero lo que sí es bien claro, que Santiago tuvo un ascenso espiritual muy rápido, ya que en el día de Pentecostés, ahí Santiago apenas tenía un poco más de 40 días de convertido, y ahí es Pedro el que tiene la dirección de la iglesia. Pero tan pronto cuando se llega al capítulo 15 del libro de los Hechos, cuando se produce el primer concilio en Jerusalén, encontramos que el que está presidiendo la iglesia, donde estaban los 12, era Santiago. Santiago, aunque él había sido incrédulo en todo el ministerio del Señor y se convirtió hasta que lo ve resucitado, sin embargo, él tuvo un crecimiento espiritual tan fuerte que pronto vino a tener un papel preponderante, de manera que la palabra que Santiago dijo en esa ocasión en el concilio de Jerusalén fue lo que la iglesia aceptó como justo o como bueno. Y cuando Pablo va a iniciar su ministerio, sabemos que Pablo recibió el Evangelio no porque se lo contaran los 12, sino que, como él dice, que lo recibió por revelación de Jesucristo. Y así fue como comenzó a predicar, y cuando los apóstoles oyeron que por ahí andaba un llamado Saulo, que antes perseguía a la iglesia, pero ahora predica la fe que antes perseguía, lo mandan a llamar para saber qué era lo que Pablo andaba enseñando. Y en Gálatas Pablo cuenta que él fue a Jerusalén, pero él dice que no vio a ninguno de los apóstoles, sino a Santiago, el hermano del Señor. La iglesia confió en que el examen que Santiago hiciera sobre el ministerio de Pablo estaba bien, o estaría bien. Cuando termina el ministerio Pablo, cuando él viene de su tercer viaje misionero, al llegar a Jerusalén, cuando él viene con la ofrenda, quien lo entrevista es Santiago. Ahí podemos ver cómo Santiago había tenido un crecimiento en posición y respeto en la iglesia. Antes de entrar a considerar lo que la epístola dice, es importante mencionar que, como dijimos anteriormente, que Santiago tomó una posición de coordinación de la iglesia y de los apóstoles, y esto fue en una época cuando el Nuevo Testamento todavía no había sido escrito, ni siquiera los evangelios. Pablo todavía no era convertido para ese momento. Podemos comprender cómo estaba la situación en la iglesia. Ahí el evangelio aún no había sido predicado a los gentiles. Ellos seguían pensando que el evangelio era como la continuación de la revelación que Dios les había venido dando a Israel durante siglos. Pero ellos pensaban que era para Israel. Cuando aparece el evangelio, la iglesia estaba así como un poco confundida en cuanto a cómo podían ellos llevar ahora su vida cristiana. Tenían que seguir guardando la ley, tenían que continuar siendo circuncidados,
tenían que seguir asistiendo al templo, tenían que seguir ofreciendo sacrificios. Cuando ellos sabían que el sacrificio perfecto era el que Jesús había ofrecido en la cruz, podemos ver que en base a las preguntas que nos hemos formulado, habían muchas preguntas flotando. Ante esa situación viene Santiago y escribe esta carta. Y lo interesante es que no es Pedro, ni siquiera Juan. Juan es los últimos en escribir. La carta de Santiago fue de las primeras. Algunos piensan que fue la primera carta que tuvo la iglesia cristiana. Por eso es que esta carta presenta características que no presenta, por ejemplo, las cartas de Pablo. Porque cuando Pablo se convierte serían muchos años después de que Santiago escribiera esta carta. Y a Pablo es al que se le revela el Evangelio de la Gracia. Pero en este momento que Santiago escribe, vamos a ver que él tenía cierta revelación, pero no una revelación tan completa como es la que Pablo iba a recibir después. Lo que Santiago hace es escribir una carta que en realidad llegó a ser como una transición, donde la iglesia que era judía originalmente iba a pasar a la gracia. Pero lo que Santiago escribe es la transición. Todos sabemos que cuando hay una transición es pasar de una cosa a otra. En el paso de una cosa a otra hay un intermedio de transición. Santiago escribe para facilitar la transición. Pero como han dicho algunos, si se le hubiera preguntado a Santiago ¿hacia qué estamos transitando?, lo más seguro es que Santiago hubiera respondido que no lo sabía, porque él en realidad no lo sabía. Sería a Pablo al que se le revelaría el ministerio de la gracia o el evangelio de la gracia. Pero Dios, que es el que dirige todas las cosas y el que pone cada pieza en su lugar, sabía lo que había dado a Moisés, sabía lo que ahora le estaba dando a Santiago y sabía lo que después le daría a Pablo, que en ese momento persiguiendo cristianos andaba. Esta carta era una pieza importante. Esto no tenemos que perderlo de vista jamás, porque si uno no tiene en cuenta todo lo que hemos mencionado anteriormente con Santiago, también como con Hebreos, por ejemplo, que es otra carta dirigida a hebreos, como su nombre lo dice, uno puede fácilmente interpretar mal lo que la Biblia dice ahí. Por eso es bien importante comprender que se trata de una carta de transición. Es decir, Santiago dio un aporte a la iglesia y era que preparó, enseñó y estableció doctrina que preparaba a la iglesia para salir de la ley y entrar a la gracia plena que sería revelada años después con Pablo. Pero cuando Pablo fue llamado y recibió por revelación el Evangelio de la Gracia, la iglesia de corazón ya estaba preparada por esta carta de Santiago. Aunque Santiago no vino a entender lo de la gracia, sino hasta el concilio de Jerusalén. Podemos decir que la clave para entender esta carta es que se trata de una carta de transición, es decir, de pasar de la ley a la gracia. Habiendo hecho esta pequeña introducción, vamos a iniciar a considerar los versículos que hemos leído. El versículo 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Notamos que inicia diciendo siervo de Dios. Cuando Santiago dice siervo de Dios, eso podría ser muy comprensible. Pero que diga siervo del Señor Jesucristo, para nosotros podría ser comprensible también. No obstante, tenemos que recordar que aquí estamos hablando de Santiago, el hermano del Señor Jesús. No podríamos precisar cuántos años Jesús le llevaba a Santiago, pero lo más seguro es que en su infancia habían compartido juegos, fantasías de niño. Es lo más probable, aunque la Biblia no lo dice. Pero lo interesante es que ahora cuando Santiago viene
y él va a iniciar esta carta, cuando él invoca las credenciales de quién es él para que esté escribiendo este escrito, él podría haber dicho: Santiago, hijo de María, hermano del Señor Jesús, lo cual era verdad. Pero él ya no lo ve al Señor Jesús como su hermano, sino que ahora lo ve como el Señor Jesucristo. Y él no menciona para nada desde cuándo él había conocido a Jesús. Lo interesante es que Santiago no hace referencia a su lazo sanguíneo, sino que simplemente se presenta como un siervo de Dios y un siervo del Señor Jesucristo, quien en vida terrena había sido su hermano, pero ahora lo ve como el Señor Jesucristo, el que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, el que fue crucificado, sepultado, permaneció ahí 3 días, luego resucitó, y entre varios a los que se le apareció a él. Él ahora sabía que Jesucristo es el dador de la vida. Eso significa que dentro de la vida espiritual, lo que realmente tiene valor para con Dios no es que si alguien tiene un familiar que es pastor, no es que si la mamá es servidora en la iglesia desde hace décadas, no es que si el papá es predicador y que ha viajado a muchos países a predicar. Lo verdaderamente importante es que cada uno de nosotros podamos tener una relación personal con el Dios del cielo, ya que en el día del juicio la idea no será sobre la base de quiénes fueron las personas con las que convivimos, sino que lo que va a valer será la relación que uno tenga con Dios. Será algo personal entre usted y Dios. Lo que podemos aprender en este versículo es que Santiago entendió que no era cuestión de que si él era o no era hermano de Jesús. Ahora era de reconocerlo como el Señor Jesucristo. En el primer versículo, lo que podemos notar es la obediencia. El hacer la voluntad de Dios fue lo que Santiago tuvo que aprender. Cabe mencionar que nadie mejor sabía de la pureza, de la santidad de Jesús que Santiago, su hermano, y no creía en él, sino hasta que se le apareció resucitado. Lo que tenemos que aprender es hacer la voluntad de Dios, así como lo aprendió Santiago. Dios no nos pide otra cosa, sino solamente el obedecerle. No se trata de que si asistimos a una congregación con frecuencia, no se trata de que si tenemos muchas Biblias en diferentes versiones. Se trata de cumplir el hacer la voluntad del Señor. En eso es que tenemos que reflexionar en lo íntimo y en lo secreto de nuestras vidas. Buscar y procurar hacer la voluntad del Señor. Santiago tuvo que aprender esta lección, la necesidad de ver las cosas como algo que tenía que ser obedecido. Dios mediante, en la próxima oportunidad trataremos los siguientes versículos que nos quedan pendientes. Amén.